La guerra aquí muy grande por la imagen, por el Cristo, porque lo robaron los portugueses. Y después era una guerra, y por eso se pusieron después de guerra, las otras aquí tanto, Cristo de la paz. siempre que aquí cuando es la fiesta del pueblo, que es septiembre, venía la mitad de Portugal, por la mitad de Portugal. Tenían ellos que era Claro. suyo. Claro. Nosotros, exactamente, o sea, que yo le observé la fiesta por el Cristo, leemos la historia esa, ¿no? Añorábamos la fiesta del Cristo. Los portugueses venían y como sabes que los portugueses son personas que les gustan comer pues lo que es en la calle, o sea, el portugués come en cualquier sitio. Sí, se relaciona mucho con... Se relaciona, entonces me acuerdo yo de ver toda la calle del Cristo, los acerados. Claro, llena de gente. Pues yo de muy niño, yo tengo ahora Portugal fuego, la mitad Portugal. Tengo 46 años, entonces, ¿por qué te voy a decir? Pues era niña, ¿no? Y recuerdo pues... Y es que guardan esta tradición del poco tiempo que lo tuvieron ellos. Claro, la han guardado esa tradición, sí. Si veo gente en los políticos, parecían los portugueses la fiesta del Cristo. Le pusieron el Santo Cristo de la Paz de Chile. Porque vino el Paz cuando ya se regresó otra vez a España. Cuando devolvieron a Cristo. El primer año que salió Cristo de la Paz de Chile. Y no se lo digo a usted con embuste, fue después de la guerra. Porque nunca había salido el Cristo. Mira, se me rapió el pelo, ¿verdad? Porque desde luego lo han arreglado. Pero el Cristo era un auténtico Cristo como en todas las... Sí, es una, o sea, es una talla. ¿Cuándo es? Si tú, no, eso si quieres ir a verlo, puedes ir a verlo. Ya, pero ¿la fiesta qué día es? La fiesta es en septiembre. Pero la talla... Yo tenía un tío... La talla del Cristo está valorada, o sea, la han restaurado el año pasado porque el curso de los tiempos pues se había agrietado, ¿no? Entonces el restaurador, cuando vino a entregarla, es decir, se hizo una ceremonia muy bonita. Entonces digo que era una talla que no pueden decir el valor que tiene porque es incalculable. O sea, es una madera. Ahora está, mi madre dice que no le gusta, claro, tú ves que antes estaba embarnizada. Ahora que es la yo talla. me acuerdo, soy de muchacho, aprendiendo carpintero, como lo ha dicho usted, yo tenía unos 8 años, nos llevaron a Valencia de aquella vez. Y entonces la pintura que le han sacado ahora, y ahora ha quedado en la ciudad. Ahora es lo que es la talla, lo que es la madera, por eso... Porque le han limpiado todo lo que... Todo, entonces nos dijeron incluso que nadie sabe el valor, digo, el restaurador que lo está... Pues yo me acuerdo de estaban haciendo los cohetes en el Santo Cristo. Y un primo hermano mío era junto con una compadita que todavía vive, mi primo, ¿no? Pero compadita, mi padre de Juan. Unos cuantos él lo sabe también. Y por dónde, o por una colilla o algo, prendió fuego el Cristo. Ese primo mío se cogió en el altar del Cristo y se cogió al Cristo. Salieron todos los niños, no sé qué yo digo, Juan Baña, bueno, los que yo recuerde. Yo eso se lo voy a contar, yo eso no supe, eso lo voy a contar con mi madre. Y otro, falta uno, era mi primo Casio que le llamaban. Y él dice que al explotar el mortero de los fuegos, vio la claridad, vio la puerta y por encima de eso saltó y toda la gente lo quedó como milagroso el Cristo, que como no le pasó a ningún niño. Otro le voy a contar también, que eso también me lo contó a mí mi tía Piedra, que el marido andaba en esos trances. Cambiaron la fiesta del Cristo un año al 24, porque fue un año de mucha cosecha y como era el día 13 de más tiempo a terminar todo. Hubo una tormenta, hubo un jaleo grandísimo, pasaron muchas peripecias que dijeron que la fiesta del Cristo no se cambiaba del 13 al 14. Porque todavía había sido, y tenían esa emoción y esa cosa de que se había pasado por haberle cambiado la fiesta del Cristo.